Ahora hago un paréntesis aquí. En este proceso de comparación explícita hay muchísima gente, especialmente el periodismo, incluyendo el periodismo especializado, que no se cansa de reclamar la necesidad de instalar institucionalmente la lógica de los debates en las campañas electorales. ¿Por qué? Porque dicen que le hace bien a la democracia. Creo, a mi entender, que el capítulo más lindo de este libro es un capítulo que se llama Detrás de los debates electorales. ¿Qué intenta hacer ese capítulo? Desmitificar la idea de los debates, no porque sean malos, sino porque no son necesariamente buenos. Y si son buenos, y coincidimos con eso, les traigo una noticia. Los debates electorales son el modo más fenomenal y público de campaña negativa de comparación explícita, en donde A, diciendo por qué es bueno, se diferencia de B, diciendo por qué es malo. Mismos periodistas critican la comunicación negativa, mismos periodistas realzan el rol de los debates. Contradicción flagrante a escala masiva. Es comunicación negativa, sirve y es necesaria. ¿Por qué? Porque se discute temas que si solo se discutiese sobre lógicas positivas puede generar enorme nivel de expectativas, muchas veces ilimitadas. Cuando uno analiza campañas, como fue en su momento la de Larrañaga en Uruguay, la de la Rúa en Argentina y la de Vicente Fox en México, absolutamente contemporáneas, intentaba ir en algún momento sobre la positividad. ¿Cuál fue el riesgo enorme de esas campañas? Que generaron una inflación en el sentido económico de expectativas ilimitadas, que en algún momento se rompen. Por eso la negatividad lo que hace es también ponerle un tope enorme a la inflación de expectativas, llámese demagógicas, en la democracia. Por eso también sirve. Y deben combinarse con la comunicación positiva, claro. La acción propositiva, las propuestas son comunicación positiva, pero muchas veces absolutamente irreales, insisto, infladas, para ser bien vulgar. La tercera línea de la comunicación, de lo que se denomina campañas negativas, es lo que se denomina comparación implícita. Curiosamente, muchos creen que estas campañas son positivas, sin embargo, son campañas negativas. ¿Cuáles son? Es A hablando de su virtud, siempre y cuando al resaltar una virtud exista en el ambiente una condición instalada para que yo, diciendo que soy bueno, alguien referencie automáticamente mi bondad respecto a la maldad de otro. Si yo digo hace falta mucha gente honesta, en un contexto de altísimo nivel de corrupción, es seguro que la gente lleva a pensar mi honestidad en comparación con la deshonestidad de otros. Si yo digo hacía falta en serio política de seguridad, es probable que alguien esté llevando adelante políticas de seguridad que sean fallidas. Solo necesita esta condición que exista en el ambiente tal nivel de instalación de algún evento para que automáticamente la gente, sin que yo lo diga, lleve a referenciar mi positividad en base o comparativamente a la negatividad del otro. Por eso, este tipo de comunicación sirve y de modo enorme en clave de efectividad solo cuando se da una situación de estas características. Por eso el usarla no depende de nosotros si es que queremos ser efectivos, depende de que en el ambiente exista algo absolutamente instalado y generalmente poco aceptado o bastante rechazado para que la gente entienda que yo soy una variable diferencial frente a este estado de cosas. El cuarto elemento es la comunicación centrada en el miedo. ¿Sirve la comunicación centrada en el miedo? Un colega consultor me decía que no hay posibilidad de campañas electorales serias, por lo menos a escala presidencial, si no aparece el pasado vendido en forma de miedo. Y cuando uno analiza en serio las campañas electorales y el último proceso electoral presidencial aquí en México, fue miedo. Fue el PAN proponiendo el miedo que representaba nuevamente el PRI en la escena. Fue el PRI diciendo no nos vendan un buzón, como decimos en Argentina, vendiéndonos un primer mundo que no es tal. Y fue el PRD tratando de defenderse del miedo que representaba en su momento esa sociedad con Chávez y muchas otras cosas. Los tres acusando mutuamente en base al miedo. El miedo es central. Solo que quien genera o debiera generar una campaña asociada al miedo debe tener enorme credibilidad en ese miedo, entre comillas, amenazante que esgrime como argumento. Y hay una quinta categoría de la comunicación negativa, la más difícil de ser usada, la más compleja de ser usada, pero la más necesaria de ser usada, que se denomina inoculación. Este proceso de inoculación política es curioso, forma parte de la comunicación negativa, pero no es una crítica hacia alguien, es en todo caso
el hacer público una falencia, una negatividad personal, suponiendo que alguien luego la va a usar en contra mío, y por lo tanto la inoculación es hacer pública una propia debilidad solo con el intento de quitar la capacidad de sorpresa al opositor. ¿Cuál es el riesgo? Que me adelante a inocularme creyendo que el otro va a usar un proceso de negatividad en contra mí, y el otro no pensaba utilizar ese proceso, y yo públicamente lo que hago es instalar en la agenda mi propia negatividad. Fernando Lugo, el presidente, ex obispo de Paraguay, se supo públicamente de sus problemas de paternidad, incluso en la lógica, algunos creían que cuando era obispo, y decidieron no inocular porque imaginaron que no lo iban a usar, y no lo usaron. Ahora la hipótesis, hagamos un juicio contrafáctico. Imagínense que él hubiera dicho públicamente, soy padre, y además lo fui cuando fui obispo. Hubiera sido un drama, pero siempre es un cálculo de ajedrez, porque no hay variable científica para saber cuándo el otro va a usar o no un elemento negativo. Pero esto hay que comprenderlo, no es convertir una negatividad en un activo como algunos creen, tanto como algunos también creen que utilizar la comunicación negativa para obtener votos. La comunicación negativa intenta simplemente erosionar la figura o frenar el crecimiento del otro. La inoculación lo único que intenta hacer es quitarle capacidad de sorpresa, generar algo así como una malla de contención frente al ataque del adversario, nada más. Pero no es esa falacia que algunos dicen, convertir un pasivo en activo. Es muy difícil, y si es absolutamente azaroso y aleatorio, y no debiera ser parte, de mi punto de vista, de una planificación, por lo menos racional y seria, en clave de fuerte realismo. Termino entonces con esto. Fíjense que estos 5 elementos que describen a la comunicación negativa no son del todo criticables como uno intuitivamente creería cada vez que habla de comunicación negativa. El otro elemento es la excesiva personalización. ¿Es novedad la personalización en política? Sobre todo en nuestro continente, que se ha generado, gestado a través de líderes, caudillos y próceres, de ninguna manera. La novedad a la cual tardíamente está llegando México, pero que llega como un ciclón con toda la fuerza, es que antes había partidos con candidatos. Y esto implicaba que alguien solo por representar un partido ya tenía chances de ganar, sobre todo si el partido era grande, o chances de perder, sobre todo si el partido era chico. Hoy, al haber candidatos con o sin partidos, y esta es la novedad, importa muchísimo más cuánto pesa un candidato, que puede hacer variar el margen de posible potencial victoria, 20, 30 y 40 puntos, simplemente cuando se saca el candidato y se pone A o se suplanta a B. Esta es la personalización contundente. ¿Y a cuál es el proceso que está llegando como una tromba, aunque tarde, en toda América Latina, México? Al rompimiento del sistema de partidos. Le voy a robar una frase que los chilenos utilizan. Se ha descuajeringado y se está descuajeringando el sistema de partidos. ¿Sabe qué significa? Se atomiza, se rompe. Y si bien no se rompe del todo a nivel nacional, sí se está rompiendo del todo a nivel local y a nivel estatal en México. Era uno de los 3 partidos, 4 si quieren, junto a Chile, junto a Uruguay y junto a República Dominicana, donde no había rompimiento del sistema de partidos y donde sí lo hay aceleradamente. Esta fusión, que incluso fue victoriosa en este estado, de posiciones ideológicas, algunas veces, lo digo respetuosamente, algunas veces no, totalmente antagónicas, es un ejemplo interesante del rompimiento del sistema de partidos. Ahora bien, ¿por qué se puede lograr? Porque hay personalismos. Porque los que acuerdan no son las estructuras, son las personas, los líderes. Este es un ejemplo fantástico de cambio de paradigma de la comunicación política que quita o lleva a los partidos a un segundo plano. Cuando uno analiza eslóganes, es importante analizar los eslóganes asociados también a la tercera característica, además de la personalización y la negatividad, a la que denomino el uso total de la emotividad. Y esta emotividad se da preferentemente con muchas lógicas. Hace un rato Javier planteaba el storytelling, ¿no? Esta idea de contar historias, que una campaña cuenta un relato. Muchos de estos relatos solo son posibles si hay personas en el medio que copan comunicacionalmente las campañas electorales. Y esta emotividad cobra una dimensión pocas veces vista y pocas veces posibilitada, si no es a través de la enorme convergencia de esta omniabarcabilidad de los medios de comunicación que nos penetran todo el día, cada rato, en cada circunstancia. El eslogan de la persona que el año pasado
fue la tapa de la revista Times como personalidad del mundo, como el ejemplo de estadista a escala internacional, es Lula da Silva. El primer eslogan de este estadista a escala internacional, de una potencia emergente, fue Lulinha, su diminutivo, paz y amor. Es inimaginable que alguien ganase con un eslogan Lulinha, paz y amor. Solo se lo concibe si no hubiese intentado un proceso de altísima emotividad para mostrar una persona que en el crecimiento a través de las derrotas electorales quitó, mutó, eliminó o maquilló, como quieran, su enorme negatividad, inoculándose en un proceso desde el aprendizaje, desde su historia de ser un tornero que pasó una lógica sindical y que terminó convirtiéndose todo junto, personalización, storytelling y enormes dosis de emotividad para llegar a convertir a Brasil en una potencia en el mundo y a él a convertirse en el gran estadista del mundo. Evo Morales construyó su relato en base a dos relatos. El relato largo de las centenas de los más de 400 años de la conquista, en donde se oprimió, desde su relato hablo, al pueblo, a los pueblos originarios bolivianos, y un relato corto que tiene que ver con la opresión neoliberal, que incluso cuando se modificó hace años la Constitución, ustedes saben que es el único país que prohibió constitucionalmente en el artículo 13 el neoliberalismo. Solo desde la emotividad que generaba la palabra opresión y dignidad para pueblos originarios. Michelle Bachelet gana su campaña electoral en parte masculinizando su perfil, mostrándose en un tanque de guerra arriba, pero también en parte sosteniendo una emotividad en la idea de que era madre y médica para curar los males del sistema que la Concertación, en parte, no podía haber curado hasta ese momento. Daniel Ortega, el duro de los duros de la discursividad en Centroamérica, gana su campaña electoral y cierra su campaña electoral, y lo cuento como síntesis, en un proceso discursivo donde lo religioso asociado a la emotividad duraba algo así como de 8 a 10 minutos en cada alocución discursiva. Él, marxista confeso, invocando a Dios y los santos evangelios y las vírgenes. Y lo digo, no es ironía, en serio, tienen que leer, es algo impactante. Emotividad pura y dura. Aún el miedo, como característica negativa, es pura emotividad. Esta es una característica impactante de la comunicación política electoral de estos días. Y a todo esto se le suma un cuarto elemento. Aquí, como politólogo, me pone muy feliz que aparezca, que es la ideología, que muchos intentaron vender equivocadamente como inexistente, especialmente en la década del 90.